Desde muy joven, mi búsqueda de expresión artística me llevó por un camino inesperado. Todo empezó cuando decidí seguir la carrera de actuación, y sin saber muy bien de qué se trataba, terminé involucrándome con la cienciología a través de un curso de teatro. En ese momento solo quería mejorar mis habilidades como intérprete y bailarina, pero lo que encontré fue algo muy diferente a lo que imaginaba. Recuerdo que, cuando era niño, veía anuncios en la televisión sobre Dianética, pero no tenía idea de cómo funcionaba realmente. Con el tiempo, me di cuenta de que esa experiencia se convirtió en algo casi sectario. Durante 10 años estuve bajo la influencia de un maestro que, poco a poco, fue minando mi salud emocional y mental. Se sentía como hundirse en un pozo sin salida. Lo que alguna vez fue una pasión por el arte se convirtió en una pesadilla. Llegué a un punto en el que me sentí tan mal que pensé en dejarlo todo, como si la muerte fuera la única salida. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda, no solo para mi cuerpo, sino especialmente para mi alma. Necesitaba sanarme, reconstruirme. Había cometido errores, pero todavía no entendía la profundidad de lo que estaba pasando. En aquella época yo no creía en fuerzas sobrenaturales ni nada por el estilo. Para mí todo eso era solo un método, una filosofía de vida. Nunca imaginé que podría haber algo más oscuro detrás de esto. Lo que inicialmente me atrajo fue el hecho de que estas personas eran artistas, como yo mismo me veía. Siempre me identifiqué con esta esencia creativa, este deseo de expresarme en todo lo que hacía. Y eso fue exactamente lo que prometieron: libertad, autoconocimiento, conexión con algo más grande. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que esto no era más que una ilusión. Fueron situaciones tan intensas que hoy entiendo por qué tanta gente no puede escapar de ellas. Fue entonces cuando decidí profundizar en el yoga y convertirme en instructora. Creí que al conectarme con prácticas más espirituales encontraría respuestas. Recuerdo una noche que sentí que algo extraño se acercaba. En medio de mi sueño, instintivamente me crucé de brazos, como para protegerme. Cuando desperté, algo había sido arrojado con fuerza y el cuadro con el nombre de mi hija, Roxy, estaba en el suelo. En ese momento, todavía creía que el mundo espiritual era neutral, que bastaba con elevar la vibración, para eliminar lo que no era bueno. Pero la verdad es que cuando ignoramos la realidad, esta termina alcanzándonos. Esa misma noche sentí una presencia entrar en la habitación. Era como si algo se riera de mí, burlándose de mi fragilidad. No fue imaginación, fue real. Hoy sé que eran fuerzas espirituales negativas, pero en ese momento no lo entendía. Luego vino el peor ataque que jamás haya enfrentado. Era como si la estuvieran castigando, como si algo le dijera: no nos vencerás. Vi serpientes que venían hacia mí, una sensación de terror absoluto. En lugar de buscar ayuda real, hice lo que mucha gente hace: me aferré aún más a las prácticas que conocía. Pensé que si hacía más yoga, meditación o cambiaba mi alimentación todo se solucionaría. Pero fue solo otro intento humano de controlar lo que no se podía controlar. Fue entonces cuando comencé a notar una presencia asfixiante y aterradora, que a veces se manifestaba de maneras inquietantes, incluyendo sensaciones físicas no deseadas. Y de repente una voz que no era la mía resonó en mi mente: deberías divorciarte, deberías hacerte daño. En ese momento comprendí que la luz que seguía no era cierta. Lo que yo creía que era espiritualidad era en realidad una trampa. Cuando intenté preguntarle a mi maestra sobre lo que estaba pasando, ella no habló, como si no supiera de qué estaba hablando. Me quedé en shock. Si no lo sabía, ¿por qué mintió? Si lo sabías, ¿por qué no me avisaste? Era como si, incluso después de tantos años de práctica, todavía estuviera perdida. Una noche, en una casa donde me hospedaba, bajé y sentí algo extraño. Mi mente gritaba que había dos presencias allí, y algo estaba siendo colocado en mi cara, como si fuera un dispositivo. Era como si me estuvieran preparando para algo, como si me estuvieran a punto de llevar a otro avión. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi viaje espiritual no había sido solo una búsqueda de paz, sino una puerta abierta a algo mucho más oscuro. Hoy, cuando hablo de esto, siempre empiezo por el principio. Mi historia no comenzó a los 15 años, cuando me uní a Scientology, sino mucho antes, todavía en el vientre de mi madre. Soy hija de padre indio, de origen musulmán, y madre californiana, de ascendencia sueca y escocesa, criada en un ambiente protestante.
Pero mi educación no tuvo ninguna base religiosa o espiritual. Tuvimos una familia disfuncional, con mucha turbulencia, y crecí prácticamente sola en ese aspecto. Siempre me he sentido atraído por lo sobrenatural, sin saber exactamente por qué. Uno de mis primeros recuerdos es cuando todavía era un bebé en una cuna. Recuerdo una sombra oscura flotando sobre mí, una presencia que me llenó de miedo. Me tapé la cabeza con la manta, pero mis pequeñas piernas quedaron fuera. Desde entonces he tenido experiencias así, como si siempre hubiera algo a mi alrededor. Creo que esto puede tener un origen familiar, porque mis hermanas también contaron cosas similares. Estas experiencias me llevaron a buscar respuestas en libros, historias de fantasmas, canalizaciones y todo lo relacionado con el mundo espiritual. Ángeles, entidades, cualquier cosa que me acercara a ese misterioso universo. En la adolescencia y principios de la edad adulta, esta búsqueda continuó, hasta que encontré Scientology. Al principio fue por el teatro, pero pronto me di cuenta de que había algo más ahí. Mi profesora de actuación estaba profundamente involucrada con la doctrina y poco a poco fui introduciendo los conceptos sin siquiera darme cuenta. Lo que más me llamó la atención fue el llamado proceso de depuración, un curso inicial que prometía eliminar las toxinas del organismo, incluidos los residuos de drogas o medicamentos acumulados en las células grasas. Esto me atraía porque parecía una forma de liberarme de algo que llevaba dentro. En ese momento, no tenía idea de que estaba ingresando a un sistema que luego revelaría su verdadera cara. Lo que comenzó como una búsqueda de arte y autoconocimiento se convirtió en una prisión emocional y espiritual. Pero como muchos, solo me di cuenta de esto cuando ya era demasiado tarde. Un enfoque fascinante, mezclando ciencia con espiritualidad de una manera que parecía explicar todo lo que siempre había sentido, pero que nunca había sabido expresar con palabras. Su protocolo incluía altas dosis de niacina, una vitamina del complejo B, seguidas de ejercicio intenso, como correr en una cinta durante media hora, hasta que la piel se sentía caliente y enrojecida. Luego vino la sauna, donde permanecíamos durante horas, a veces 5 o más al día, sudando mientras tomábamos vitaminas y bebíamos litros de agua. La idea era que, al sudar, el cuerpo eliminara las toxinas acumuladas, incluidos residuos de drogas o medicamentos almacenados en las células grasas. Para mí, que ya había probado sustancias y buscaba una vida más saludable, esa sonaba como la respuesta que necesitaba, una manera de limpiar no solo mi cuerpo, sino también mi mente, disipando esa niebla que me impedía pensar con claridad. Lo que no sabía era que ese método, aunque parecía científico, era solo la puerta de entrada a algo mucho más grande, y mucho más peligroso. Permanecí allí un tiempo, inmersa en este universo, hasta que, poco a poco, me di cuenta de que no estaba solo en un programa de desintoxicación, sino en un sistema que exigía lealtad absoluta. Pero, como tanta gente, solo entendí la profundidad de lo que estaba experimentando cuando ya era demasiado tarde. Mi viaje con la actuación comenzó a los 15 años y continuó hasta los 25, con una breve pausa de 2 años en Nueva York para estudiar. 10 años fueron dedicados a una sola clase, a un solo maestro, a una sola visión del arte y de la vida. Mirando hacia atrás hoy, es fácil ver las señales de que fue una experiencia de culto. Pero en ese momento estaba tan involucrado que no podía verlo. Lo que comenzó como una pasión, el amor por la actuación, por el baile, por la conexión humana que proporcionaba el teatro, se convirtió en algo asfixiante. Cada año me sentía más perdida, más pequeña, más confundida. La alegría que una vez me conmovió fue reemplazada por una sensación de vacío, como si mi fuego interior se estuviera extinguiendo lentamente. No había ningún problema físico, pero algo dentro de mí se estaba consumiendo. No tenía palabras para describirlo, solo la certeza de que me sentía terrible, como si estuviera muriendo por dentro. Fue entonces cuando escuché esa voz. No era un sonido externo, sino una presencia clara dentro de mi mente, como si alguien estuviera susurrando algo que ya sabía pero había olvidado. El mensaje era simple: nunca encontrarás a Dios en este camino. En ese momento, algo en mí se rompió y, al mismo tiempo, se encendió. Desde niña siempre sentí que había algo más grande, una fuerza divina que no podía nombrar, pero con la que me sentía conectada. No era una figura religiosa, sino una presencia, una certeza. Y de repente me di cuenta de que al sumergirme en ese sistema, me había alejado por completo de él. Ese ambiente, a pesar de hablar de espiritualidad, estaba vacío de Dios.
La voz no era mía, pero tampoco parecía venir del exterior, era como si un ángel, o algo más allá de mí, me hubiera despertado con un codazo. Esa revelación me sumió en una crisis. Necesitaba irme, pero salir significaba abandonarlo todo, mi clase, mi profesora, mis amigos, mi rutina, mis sueños. Era como si toda mi identidad estuviera ligada a ello. Cuando finalmente encontré el coraje y me alejé, fue como renacer o morir un poco. Era una sensación extraña, como si hubiera pasado una década en una prisión y de repente me hubieran liberado al mundo real sin saber cómo vivir en él. Todo lo que me definía había sido moldeado por ese sistema y ahora necesitaba volver a aprender a existir. Pero la voz no me dejó simplemente con el vacío. Ella me mostró que necesitaba curación, no solo física, sino emocional y espiritual. Me habían lastimado mucho. Entonces comencé a buscar respuestas en otros lados. Fue por esta época que vi un documental llamado What the Bleep Do We Know, una película que mezclaba ciencia, espiritualidad y filosofía de una manera que me hizo sentir como si alguien finalmente estuviera hablando mi idioma. La actriz Marlee Matlin, que es sorda, protagonizó la película y entrevistó a científicos, biólogos e investigadores que exploraron ideas como la física cuántica, la creación de la realidad a través del pensamiento y la influencia de la conciencia sobre la materia. Era todo lo que alguna vez había sentido intuitivamente, que nuestras emociones, creencias y vibraciones dan forma a nuestra experiencia de la vida. La película me fascinó. No se limitó a validar mis preguntas más profundas: ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Qué es esta vida? Pero también me presentó un nuevo camino. Descubrí que el documental había sido producido por un grupo de estudiantes de una mujer llamada J.Z. Knight, quien afirmaba canalizar un espíritu de 35.000 años llamado Rata. Fundó la Escuela de Iluminación de Rata, una escuela de iluminación ubicada en un rancho aislado en el estado de Washington, donde enseñó prácticas como la visión remota, la proyección astral y la comunicación mental con otras dimensiones. Para mí, que siempre había sentido como si tuviera un recuerdo antiguo, como si mi alma llevara algo más allá de esta vida, era irresistible. Necesitaba saber más. Entonces, sin pensarlo mucho, hice lo que hago siempre que algo me intriga: me lancé de cabeza. Me inscribí en un retiro de fin de semana en Mesa, Arizona, y conduje hasta allí solo. J.Z. Knight no estuvo presente, pero algunos de sus profesores dirigieron las actividades. Uno de ellos, en particular, me llamó la atención: el Dr. Joe Dispenza, quien ahora es una figura muy conocida en el mundo de la espiritualidad y la ciencia de la mente. En ese momento, él ya era un científico respetado y su enfoque, que combinaba neurociencia, física cuántica y prácticas meditativas, me causó una profunda impresión. Lo que no sabía, sin embargo, era que él también había sido parte de ese mismo universo que yo acababa de dejar atrás. Pero en ese momento, todo lo que vi fue la promesa de respuestas. Y, como siempre, estaba listo para seguir el siguiente hilo. Esto fue una señal del universo, una perfecta sincronicidad. El dinero llegó exactamente cuando lo necesitábamos y lo vi como una confirmación de que estaba en el camino correcto. Pero, como suele ocurrir, las cosas no son tan sencillas como parecen. El programa de televisión resultó ser una experiencia surrealista. Grabamos durante una semana y yo, embarazada de 8 meses, con 2 gatos y un perro en un dúplex estrecho, me encontré en medio de una producción caótica. Los productores querían drama, querían historias, y nosotros, sin darnos cuenta, acabamos siguiendo el juego. Al final, el episodio salió al aire y aunque no fue un éxito rotundo, el dinero ayudó, al menos en ese momento. Pero luego vino el nacimiento. Y, como todo lo demás en mi vida en ese momento, no era normal. Había leído sobre partos humanizados, sobre la conexión espiritual entre madre y bebé, y estaba decidida a tener una experiencia natural. Pero, como muchas cosas que idealizamos, la realidad fue diferente. El parto duró horas y al final necesité una cesárea de emergencia. Cuando pusieron a mi hija en mis brazos sentí una mezcla de alivio y decepción, no por el bebé, claro, sino por no poder hacerlo como yo quería. Entonces la maternidad fue un shock. No se trataba solo de amor y luz, como imaginaba. Era cansancio, noches de insomnio, dudas constantes. Y en medio de todo esto, las prácticas espirituales que tanto valoraba empezaron a parecer distantes, casi irrelevantes. ¿Cómo meditar cuando apenas tienes tiempo de ducharte?
¿Cómo puedes creer en crear tu propia realidad cuando tu bebé llora sin motivo aparente y no sabes qué hacer? Fue durante este periodo que cosas extrañas empezaron a regresar con más fuerza. Sueños vívidos, sensaciones de presencia en la habitación, incluso voces que juraba haber escuchado cuando estaba sola. Al principio traté de racionalizarlo, era cansancio, estrés, falta de sueño. Pero había algo más ahí, algo que no podía explicar. Y por primera vez comencé a preguntarme si estaba lidiando con algo que escapaba a mi comprensión. Mientras tanto, mi trabajo con la sanación sonora y energética quedó en el camino. Todavía creía en eso, pero la vida práctica se apoderó de todo. Mi marido, que siempre ha sido mi compañero en cada aventura, también estaba intentando adaptarse a la nueva realidad. Continuó tocando música, pero ahora con un bebé en casa, las prioridades cambiaron. Fue entonces que, una noche, después de acostar a mi hija, me senté en el suelo de su habitación y lloré. No fue solo el agotamiento. Fue una sensación de pérdida, no de mi hija, sino de quien pensaba que era antes de ella. La mujer que creía firmemente en las sincronicidades, que veía señales en todo, que pensaba que el universo conspiraba a su favor. ¿Dónde estaba ella ahora? Y, lo más importante, ¿todavía creía en todo eso? Mientras dormía, algo empezó a derribarme. No era una pesadilla cualquiera, era una presencia, una fuerza que parecía arrastrarme fuera de la cama, como si unas manos invisibles me sujetaran por los tobillos. Me desperté asustada, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero lo peor no fue el susto. Era la sensación de que no había terminado. Como si, incluso con los ojos abiertos, algo todavía estuviera allí, flotando en un rincón de la habitación, observando. Al principio traté de racionalizar. El cansancio, el estrés, el cansancio de ser madre de 2 niños pequeños. Pero los sueños, o lo que fueran, regresaron. Y no eran solo sueños. A veces me despertaba con marcas rojas en los brazos, como si alguien me hubiera agarrado fuerte. Otras veces, escuchaba susurros cuando estaba sola en casa, palabras que no tenían sentido pero que me erizaban la piel. Y luego vino la sensación de opresión, como si un peso invisible presionara mi pecho, dificultando incluso la respiración. Busqué respuestas donde siempre las encontraba, en libros, en enseñanzas espirituales, en prácticas que tanto amaba. Pero esa vez nada tenía sentido. Las explicaciones que alguna vez me habían reconfortado, energía bloqueada, karma, lecciones del universo, ahora sonaban huecas. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí, una fractura entre lo que creía y lo que estaba viviendo. Y lo más aterrador fue darme cuenta de que, por primera vez, no sabía cómo afrontarlo. Fue entonces cuando comencé a cuestionarlo todo. Si el universo conspiraba a mi favor, ¿por qué me sentía tan solo? Si la espiritualidad era un camino de luz, ¿por qué estaba sumergido en sombras? Y si Dios estaba en todo, como siempre había creído, ¿por qué ahora parecía tan lejano? Las preguntas se acumularon y las respuestas nunca llegaron. Al contrario, cuanto más buscaba, más perdida me sentía. Hasta que, una noche de insomnio, mientras amamantaba a mi hija menor, algo dentro de mí simplemente se detuvo. No fue un clic, no fue una revelación. Fue un vaciamiento. Como si de repente me diera cuenta de que estaba corriendo en círculos, tratando de encontrar una salida que nunca existió. Y allí, en el silencio de la madrugada, entendí que quizás la respuesta no estaba en buscar más, sino en detenerse. Al aceptar eso, por ahora, no lo sabía. Y está bien no saberlo. Así fue como comencé a alejarme, no de la espiritualidad, sino de la necesidad de tener todas las respuestas. Dejé de lado los rituales que ya no me traían paz, las prácticas que parecían más obligaciones que conexión. Y, poco a poco, comencé a redescubrir lo que siempre estuvo ahí, la sencillez de estar presente. Mirar a mis hijos y sentir amor, sin necesidad de nombrarlos ni explicarlos. Respirar profundamente y reconocer que, incluso en las noches más oscuras, había algo más grande sosteniendo mi mano, incluso si no podía verlo. Para convencerme de que, si intensificara mis prácticas, si me dedicara más, todo se resolvería. Era como si creyera que el problema estaba en mí, en mi falta de disciplina, en mi baja vibración, en mi incapacidad para elevarme lo suficiente. Entonces dupliqué la dosis, más meditaciones,
más cristales, más mantras, más ayunos. Si algo no funcionó fue porque no lo estaba haciendo bien. Si la oscuridad persistía era porque no estaba lo suficientemente iluminado. Pero cuanto más intentaba controlarlo, más cosas parecían escaparse. Era como si, en cada ritual, en cada intento de purificación, algo dentro de mí se resistiera. No era solo cansancio, era la sensación de que, por mucho que lo intentara, había una fuerza mayor, algo que no respondía a mis técnicas, mis símbolos, mis palabras de poder. Y lo peor, cuanto más luchaba, ella parecía hacerse más fuerte. Una noche, después de horas de intentar limpiar mi energía con visualizaciones y respiración, me desplomé en el suelo de mi habitación. Mis hijos ya estaban dormidos, mi marido también, y yo estaba allí, sola, con la sensación de que algo me observaba desde un rincón de la habitación. No fue miedo, fue reconocimiento. Como si, por primera vez, admitiera que no tenía el control. Que había algo ahí que no se sometía a mis reglas, que no le importaban mis cristales ni mis afirmaciones. Algo que no fuera energía bloqueada o karma no resuelto. Algo que tenía mente propia. Fue entonces cuando recordé aquella voz que me decía que comprara la Biblia. No era una vocación religiosa, pensé en ese momento. Fue un llamado a rendirse. Pero no sabía lo que eso significaba. La rendición no era parte de mi vocabulario espiritual. La rendición era debilidad. Era admitir la derrota. Y yo no estaba preparado para eso. Entonces, en lugar de detenerme, aceleré. Empecé a investigar obsesivamente, cómo eliminar entidades, síntomas de posesión espiritual, qué hacer cuando la energía no responde. Cada respuesta que encontré solo me dejó más confundida. Algunos decían que era falta de protección, otros que era karma, otros que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero ninguna explicación se ajustaba a lo que sentí, una presencia física, casi táctil, como si algo estuviera adherido a mí, respirando en mi cuello. Entonces, en algún foro, alguien mencionó algo que me dejó helado: a veces lo que sientes no es energía. Es alguien. No fue una metáfora. No era una entidad amorfa ni un campo vibratorio. Era alguien. Alguien que no quería irse. Y por primera vez, consideré la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no estuviera lidiando con algo que pudiera resolverse con más luz, más amor, más positividad. Pero admitir eso era admitir que todo mi sistema de creencias era defectuoso. Fue admitir que, durante años, había ignorado el lado oscuro de la espiritualidad, como si no existiera simplemente porque no lo miraba. Y, sobre todo, admitir que tenía miedo. No de demonios, no de entidades, sino del hecho de que, tal vez, no sabía nada de lo que realmente importaba. Una presencia tan palpable que era como si alguien hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido. No era un viento, no era un sueño, era algo que llenaba el espacio entre el aire y mi piel, como si el silencio mismo hubiera ganado peso. Y entonces, sin previo aviso, una voz, no la que había estado escuchando durante los últimos meses, esa voz fría y calculadora que susurraba sobre divorcio y fracaso, sino algo completamente diferente. Era suave pero no frágil, firme, pero sin amenaza. Y lo que dijo fue simple, casi obvio: te amo. No fue una gran revelación, no hubo rayos de luz descendiendo del techo ni coros celestiales. Fue solo una frase, dicha en la oscuridad, como si alguien finalmente estuviera respondiendo una pregunta que ni siquiera sabía que había estado haciendo, durante años. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, no de miedo, no de duda, sino de alivio. Porque, por primera vez, comprendí que no estaba sola en esa batalla. Que cada vez que había tratado de aferrarme a algo, a la espiritualidad, a las prácticas, a las personas, era porque, en el fondo, lo estaba buscando. Y que, todo el tiempo, él estuvo ahí, esperando que yo dejara de correr. No fue una conversión dramática, de esas que se ven en las películas, con lágrimas y promesas de cambio inmediato. Era más como darme cuenta de que, después de años de vagar por un laberinto, finalmente había encontrado la salida, y que la salida siempre había estado abierta, solo que yo insistía en mirar las paredes. Esa noche no me convertí en una persona diferente. Simplemente dejé de luchar contra lo que ya estaba dentro de mí. Y por primera vez en mucho tiempo pude respirar. Su presencia invadió la habitación.
No sé cómo explicarlo correctamente, a menos que ya hayas experimentado algo como esto o simplemente sepas de qué estoy hablando. No lo vi con mis ojos físicos, sino con todo mi ser, con mi espíritu. Estaba allí, llenando el espacio, incluso involucrando el dormitorio de los niños. Una ola de emoción me invadió y luego empezó a mostrarme por qué estaba pasando por todo esto. Fue como si, de repente, todas las puertas que había cerrado dentro de mí se abrieran a la vez. Y allí, frente a esa luz, vi todas las cosas que hice, todas las responsabilidades que ignoré, como si la vida fuera un juego de niños. Puedo hacer lo que quiera, no hay consecuencias, la oscuridad no es real. Pero él me demostró que no era así. Hubo consecuencias. Y por eso estaba allí. No fue solo remordimiento. Fue algo más profundo, un cambio de dirección. Mi alma, que antes había estado alejada de Dios, en ese momento se volvió hacia Jesús. Y fue como, por primera vez, reconocer, mi Señor, mi Dios, tú eres real. Y te quiero. ¿Te quiero? No hubo palabras sofisticadas ni teología elaborada. Fue solo un grito sincero, un deseo puro. En ese momento no sabía lo que significaba nacer de nuevo, pero eso es exactamente lo que pasó. Mi vida nunca volvería a ser la misma. A partir de entonces, todo lo que no pertenecía a esa nueva realidad necesitaba irse. Los objetos de yoga, los instrumentos sonoros de curación, la identidad que había construido, todo tenía que quedar atrás. No tenía cristianos a mi alrededor excepto mi hermana mayor, Valerie, que vivía en Arizona. Ella siempre había sido la única persona de fe en mi familia, y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ella plantó una semilla en mí mucho antes de que yo lo entendiera. Cuando yo tenía 8 años, ella llegó a casa después de haber sido expulsada por nuestros padres debido a su fe, y me presentó a Jesús. Me dio mi primera Biblia. Él me enseñó a orar. En ese momento no entendí el peso de aquello, pero ahora veo que ese gesto quedó grabado en mí. Después de mi encuentro con Dios, el Espíritu Santo me dijo, ve a Arizona y honra a tu hermana. No necesitaba más explicaciones. Sabía que Él me estaba mostrando que ella había sembrado algo en mí, y que, como dice la Biblia, ¿cómo oirán si no hay quien predique? A veces no tenemos idea del impacto que una palabra, un gesto o una oración puede tener en la vida de alguien. Esa semilla puede tardar años en germinar, pero cuando lo hace es porque Dios estuvo trabajando todo el tiempo. Y esto me hace pensar, en cada uno de nosotros, Él se revela constantemente, buscando acercarnos. Porque, al fin y al cabo, esa es la esencia de la vida, la elección. La vida es un regalo porque tenemos la libertad de decidir, en cada momento, qué camino seguir. Y nuestras decisiones, por pequeñas que sean, están dando forma a nuestro destino eterno. Él siempre está ahí, a nuestro lado, esperando. Pero antes de perderme en la reflexión, necesito contarte lo que pasó después. Toda mi vida, desde que tengo memoria, he tenido experiencias con lo sobrenatural, parálisis del sueño, visiones perturbadoras, presencias que no eran de este mundo. Y después de ese encuentro con Jesús, algo cambió. Él no solo me salvó, me enseñó, de manera práctica, que ahora le pertenecía. Cuando nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el mundo espiritual lo sabe. Reconocen quién es de Dios y quién no, y así me mostró Jesús, tú eres mía. Poco después tuve 3 experiencias muy claras. La primera ocurrió en la misma casa donde yo vivía. Era temprano en la mañana, casi amaneciendo, y me desperté con la sensación de que había 2 presencias en la habitación. Eran jóvenes, casi adolescentes, y estaban tratando de ponerme algo en la cara, algún tipo de dispositivo. Sentí la presión, su peso. Entonces me desperté completamente, y sin pensar, grité, Jesús. En ese momento los vi en mi mente, como si estuvieran huyendo asustados. Y oí una voz, no en mis oídos, sino dentro de mí, que decía, odiamos a Jesús porque es perfecto. Ellos desaparecieron. La segunda vez fue en medio de la noche. Estaba acostado, con la cabeza sobre la almohada, cuando abrí los ojos y vi una criatura justo frente a mí. Parecía un Ewok, con una capa extraña. Fue tan repentino que me sobresalté, pero antes de que pudiera reaccionar, grité, Jesús. Y desapareció. La tercera experiencia tuvo lugar en casa de una de mis hermanas.
Estaba durmiendo cuando algo me agarró la pierna con fuerza. Me senté en la cama y, una vez más, invoqué el nombre de Jesús. Y en el mismo momento todo se detuvo. Después de eso, nunca más volví a tener una experiencia sobrenatural negativa. Nunca más. El poder del nombre de Jesús es real. Y solo puedo estar agradecido. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo cuán fiel fue Dios al mostrarme que ya no estaba solo. Y hoy, cuando pienso en lo que Él está haciendo en mi vida, no puedo contener mi alegría. No hace mucho escuché una historia que me dejó una profunda impresión. Se trataba de John Wimber, un pastor que, cuando se convirtió, empezó a leer el Nuevo Testamento y quedó impresionado por todo lo que vio: sanidades, liberaciones, milagros. Lleno de expectación, fue a la iglesia y preguntó: ¿cuándo vamos a hacer estas cosas? La gente lo miraba como si estuviera loco. Ah, eso solo pasó en el pasado, dijeron. Y él dijo: bueno, cuando trabajé para el diablo, él me dejó hacer cosas. Entonces yo también quiero hacer las cosas de Dios. Esta historia me hizo reflexionar. Leemos sobre el poder de Dios en la Biblia, pero a menudo actuamos como si fuera cosa del pasado. Como si los milagros, las curaciones y las liberaciones fueran solo historias antiguas. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo antes, podrá volver a hacerlo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a creer? ¿Estamos dispuestos a vivir como si Él fuera real ahora? Para liberarnos. Y esta libertad no es solo una promesa futura, sino algo que comienza aquí, ahora, cuando le permitimos tocar las heridas más profundas de nuestra alma. A menudo pensamos que la salvación es solo un sí que le damos a Jesús y eso es todo, somos salvos. Pero la verdad es que la salvación es un proceso, un viaje de restauración. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu se regenera inmediatamente, sí, pero nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros recuerdos, todavía lleva las marcas de lo que experimentamos. Y ahí es donde el enemigo encuentra huecos. No porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros, por nuestra propia voluntad, muchas veces dejamos las puertas abiertas. Imagínese una casa que ha sido asaltada por ladrones. Cuando el propietario regresa, expulsa a los intrusos, cierra las puertas y activa la alarma. Pero si las ventanas siguen rotas, si hay agujeros en las paredes, los ladrones pueden regresar. Es así con nuestra alma. Jesús ya expulsó al enemigo de nuestras vidas cuando nos salvó, pero si no le permitimos reparar las heridas, las ventanas rotas, los agujeros, el enemigo todavía encuentra espacio para oprimirnos. No porque Él tenga autoridad sobre nosotros, sino porque nosotros, sin darnos cuenta, le damos un derecho legal, a través de nuestras heridas no curadas. Y es por eso que la curación interior es tan importante. No se trata de una fórmula mágica o un ritual religioso, sino de permitir que Jesús entre en los lugares más oscuros de nuestra historia y traiga luz. No fuerza la entrada, espera a que abramos la puerta. Y cuando hacemos esto, Él no solo perdona, sino que restaura. Él no solo nos dice que somos amados, sino que nos lo muestra, tocando cada recuerdo doloroso y transformándolo en algo nuevo. Recuerdo una época en la que estaba ministrando a alguien que llevaba años de rechazo. Había sido abandonada por su padre, traicionada por amigos, y cada vez que alguien la decepcionaba era como si esa herida se abriera de nuevo. Cuando comenzamos a orar, el Espíritu Santo la llevó de regreso a un recuerdo específico, una fiesta de cumpleaños donde esperó a su padre, quien nunca apareció. Y allí, en presencia de Jesús, vio algo increíble: Él había estado sentado a su lado todo el tiempo. No la había dejado pasar por esto sola. Y cuando entendió esto, algo se rompió. No fue una cura instantánea para todas sus luchas, pero fue el comienzo de una nueva manera de verse a sí misma y a Dios. La curación interior no se trata de borrar el pasado, sino de darle un nuevo significado. No se trata de fingir que el dolor nunca existió, sino de permitir que Jesús transforme ese dolor en algo que nos acerque a Él, en lugar de alejarnos. Y eso marca la diferencia. Porque cuando las heridas se curan, los demonios pierden el derecho a operar. Puede que incluso intenten regresar, pero no tienen nada más a que aferrarse. Y es por eso que la vida con Jesús es tan emocionante. No es una religión de reglas y rituales vacíos, sino una aventura diaria de descubrir quién es Él y quién dice que somos.
Él no nos llama a una vida de mediocridad espiritual, sino a asociarnos con Él, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, proclamar el reino. Y comienza dentro de nosotros. Si no permitimos que Él nos sane, ¿cómo sanaremos a otros? Entonces, si estás escuchando esto hoy y sientes que todavía hay áreas de tu vida que Dios no ha tocado, no te rindas. No es porque Él no quiera actuar, sino porque tal vez aún no le has dejado entrar en ese lugar específico. Y Él está esperando. No va a forzar la puerta, pero está ahí, llamando y diciendo, déjame mostrarte cómo es la verdadera libertad. Y esta libertad no es solo para ti. Es para que puedas ser un conducto para otros. Porque cuando Jesús nos sana, no lo hace solo por nosotros, lo hace para que podamos llevar adelante esa curación. Para que, como Él dijo, seamos sal de la tierra y luz del mundo. Y esto no es teoría. Es la realidad. Esto es lo que sucede cuando dejamos de vivir como si Dios estuviera lejos y comenzamos a vivir como si Él estuviera aquí y ahora, listo para actuar. Entonces, ¿qué tal si damos ese paso hoy? ¿Qué tal invitar a Jesús a las áreas de tu vida que todavía te duelen y decir, Señor, quiero ser libre? Quiero que sanes estas heridas para que pueda vivir plenamente lo que tienes para mí. Porque Él está listo. Y la mayor experiencia que puedes tener no es un solo milagro, sino toda una vida caminando con Él, verlo actuar, aprender de Él, ser transformado por Él. Y eso, amigos míos, es solo el comienzo. Para traer su paz a cada uno de nosotros. Padre, en este momento quiero levantar ante ti a cada persona que esté escuchando estas palabras, ya sea a través de sus oídos, de sus ojos o de su corazón. El Salmo 34, 18 nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y cuando busqué el significado de arrepentido en la concordancia Strong, descubrí que la palabra original significa aplastado. Estas son noticias maravillosas, no importa lo destrozado y aplastado que te sientas, por la vida, las circunstancias, tus propias decisiones, Dios está ahí, a tu lado. Él está más cerca de lo que crees, esperando que lo llames. No hay nada que puedas hacer para alejarlo. No hay vergüenza, no hay error, no hay caída que haga que Él se rinda contigo. No quiere ver a nadie perdido. La decisión es nuestra, porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero, como puedes ver en mi historia, incluso en los momentos en que hacía todo mal, Él estaba ahí. Él me atrajo, me ayudó, me guió de la mejor manera posible y está haciendo lo mismo en la vida de cada persona. Entonces, Señor, te presentamos con el corazón quebrantado. Pedimos tu paz, tu cobertura, invocamos el poder de tu sangre sobre cada vida. Que tú le des a cada uno el valor, la fe o el simple impulso de clamar a ti. Porque sé, y lo sé con certeza, que eres fiel. Y en el momento en que alguien grite pidiendo ayuda, estarás ahí, sin demora. Bendice a aquellos que aún no te conocen. Derrama tu gracia salvadora sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.